buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, muy bien y muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué dicha. Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Gracias. A la gente que nos está escuchando allá en la casita, invitarle a que si usted quiere hacer alguna consulta o algún comentario vía WhatsApp o Telegram, 8716-7217, si usted desea hacerlo, ¿verdad? Por ahí está don William, que él está pendiente ahí del WhatsApp, entonces si alguien escribiera o algo así, entonces por ahí don William va a estar pendiente. Y además está el número de teléfono de acá de la radio, 255-66883, ¿ok? Para aquellas personas que están interesadas. Además, el programa se transmite ya en este momento por Facebook Live, ¿sí? Ok, entonces ya también contarle a la gente que en la página de la Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM, ya se está transmitiendo vía Facebook Live el programa del día de hoy, así que invitarle a la gente para que pueda compartir el programa del día de hoy, porque está muy, muy interesante, ¿ok? Bueno, quisiera hacer tal vez como una antesala para contarle a la gente que hemos venido hablando. Desde hace aproximadamente 2 meses venimos trabajando un conjunto de programas que tienen que ver con la promoción del sentido de vida y la prevención del suicidio. Específicamente tenemos una red de trabajo que cubre los cantones de Turrialba y Jiménez, que se llama la red Juntos por la Vida. Esta red articula acciones específicas en temas de promoción del sentido de vida y prevención del suicidio. Dentro del marco de acción de esta red, hemos tratado de organizarnos de manera tal que podamos llevar temas de interés para la sociedad, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Que hemos estado llevando hasta este espacio de radio para informar y divulgar a las familias con la intención de que las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los hogares sean situaciones donde se puedan manejar de una forma más coherente, ¿verdad? Más ubicada, que sepamos qué hacer. Si ustedes lo recordarán, hablamos de los niveles de atención que tiene la caja. Hablamos del primer nivel, a nivel de VICE, ¿verdad? Cuando se requiere alguna especialidad, cómo se traslada hacia los servicios de hospital, cuando ya se requieren otro nivel de especialidades en hospitales y por ejemplo el hospital de Turrialba no tiene esas especialidades, cómo se sube hacia los siguientes niveles. Y esas explicaciones las hemos venido haciendo durante estos prácticamente 2 meses de radio de estos programas específicos. Además, hemos conversado, ¿verdad?, sobre la parte que tiene que ver con los factores de riesgo, los factores protectores. Hemos hablado sobre la parte el papel que juega el tema de la equidad y la igualdad de género. Hemos conversado acerca del anclaje a la vida, de lo importante que es tener un sentido de pertenencia, ¿verdad?, algo que nos mueva hacia seguir, ¿verdad?, teniendo una dinámica con nuestra familia y en nuestra vida. Pero también hemos conversado de las situaciones que pueden ser de riesgo, hemos conversado de las posibilidades que tienen las personas para enfrentarse a una situación complicada, ¿verdad? Hablamos ya lo repetimos y lo hemos dicho mucho, ¿verdad?, hasta el cansancio, el tema de una familia cuando pierde un ser querido, ¿verdad?, que está atravesando un proceso de duelo. Hemos conversado de aquellos casos, por ejemplo, donde hay un divorcio, entonces, cómo enfrenta una persona un divorcio. Hemos hablado sobre enfrentar enfermedades, el estado, digamos, de salud física y mental de la persona, cuando hablamos de personas adolescentes, cuando hablamos de personas adultas o de adultas mayores e inclusive de personas con discapacidad. Entonces vean ustedes que hemos hablado muchísimo, pero esto nunca es suficiente. En realidad el tema se las trae y hoy específicamente vamos a hablar sobre el momento justo en el que está a punto de ocurrir un suicidio. ¿Qué es lo que está sintiendo una persona que está, ¿verdad?, con esa pérdida de sentido de vida? Y específicamente que podamos escuchar de parte de Paula y de Dagoberto esa explicación específica de qué es lo que siente, porque a veces la gente dice, es que yo no sé, es que él solo está ahí triste, está solo ahí al lado, pero usted no sabe qué es lo que siente esa persona. Entonces, tal vez empezar por esa parte, porque describamos qué siente una persona previo a cometer suicidio. Uh-huh. Bueno, es una situación bastante compleja, ¿verdad?, poder explicar qué siente una persona en el momento antes de suicidarse, porque todas las personas experimentan situaciones diferentes, todas las personas experimentan detonantes diferentes, historias diferentes, ¿verdad? Entonces no hay un único elemento o una única situación que todos sientan lo mismo. Lo cierto es que en esos momentos podemos encontrar dos situaciones opuestas, ¿verdad?, pero muy intensas. A ver, en algunas personas
Precisamente en el momento antes de suicidarse, después de haber sufrido muchísima tristeza, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, la sensación puede ser incluso hasta de alivio, ¿verdad? De un alivio, ¿por qué? Porque consideran que han encontrado la solución a lo que están sintiendo a través del suicidio. Entonces algunas gentes se sienten como liberadas, ¿verdad? Hasta cierto punto, y aliviadas. Pero lo que generalmente predomina es muchísimo dolor, ¿verdad? Muchísimo dolor. Un dolor tan grande y tan profundo que incluso las personas sienten que la única solución es dejar de vivir, ¿verdad? Pregunta. Cuando yo he escuchado personas que dicen que sienten dolor, a veces la gente piensa que es dolor físico. Es decir, me duele el codo, me duele la pierna, me duele... O sea, el tipo de dolor del que estamos hablando es un tipo de dolor que está dentro de nosotros y es un dolor muy emocional, ¿verdad? Y ya lleva un camino andado ese dolor que se está viviendo. O sea, no es un dolor que lleva poco tiempo de existir en mí, sino que es un dolor que ya lleva su tiempo. Hay gente que yo la he escuchado decir que me dicen, mire, es que es una cosa que me empieza como aquí en la garganta y me llega aquí como hasta el abdomen, pero de ahí no paso. O sea, yo quiero tragar hasta la saliva y no la puedo tragar porque siento aquí una presa, así, no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes me aclaran cómo está? O sea, si tiene que ver con una sensación similar. Incluso podemos hablar de algo que se denomina el dolor total. El dolor total incluye tanto el dolor físico, porque podemos también nosotros tener en cuenta que algunas personas experimentan dolor físico por algún padecimiento en particular, alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad de las que popularmente llamamos como terminales, ¿verdad? O que impliquen mucho dolor, y al mismo tiempo hay mucho dolor emocional, ¿verdad? Por todas las pérdidas que eso significa, por todos los cambios en el estilo de vida, por una muerte inminente, ¿verdad? Entonces ahí no hablamos únicamente de dolor emocional ni de dolor físico, sino de un dolor total, ¿verdad? Pero en ausencia de este tipo de situaciones donde hablamos de dolor físico, sí, el dolor emocional puede ser tan intenso que incluso dificulte los procesos cognitivos de las personas, que las personas no tengan necesariamente la claridad para poder pensar adecuadamente, para tomar decisiones, para poder hacer una valoración objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo que están pensando se apega necesariamente a una realidad objetiva. Porque cuando uno está en una situación de crisis, generalmente las personas, los seres humanos, ¿verdad? Somos especialistas en ver el punto negro en la hoja blanca. Cuando estamos en una situación de crisis, nuestra visión se reduce a una visión túnel, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros centramos nuestra percepción y nuestra visión dirigida únicamente al problema, y cuando yo me dirijo únicamente a un punto en particular, este punto se me hace grande, muy grande, al punto que yo siento que me va a caer encima. Y dejamos de ver otras situaciones de la vida, ¿verdad? Como por ejemplo opciones de resolución del problema, soluciones, ¿verdad? Es como cuando usted va por un túnel, usted va por el túnel del Surquí, por ejemplo, y usted lo que ve es allá la luz al fondo, ¿verdad? De la salida, y solo eso se ve, solo la luz del fondo. Entonces uno centra la mirada en la luz del fondo, ¿verdad? Y uno no se da cuenta, generalmente la gente no se da cuenta que hay aceras a los lados, que hay barandas, que hay puertas, ¿verdad? Que hay cajas estas de electricidad. La gente se centra únicamente en la luz del fondo. Cuando estamos en una visión túnel emocional, nos centramos en esa luz del fondo, pero esa luz del fondo es el problema, y solo vemos el problema, y no nos damos cuenta de las puertas, barandas, salidas que hay a los lados, ¿verdad? Entonces, en esos momentos la gente dice, pero ¿por qué no pidió ayuda? ¿Pero por qué no habló? ¿Pero por qué no me dijo? Si yo hubiera sabido. Y lo cierto es que en ese momento las personas a veces no tienen ni siquiera la claridad para saber a quién pedirle ayuda, porque incluso a veces creen que nadie les puede ayudar, ¿verdad? Entonces es una situación muy compleja, donde no solamente hay mucho sufrimiento, sino también a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, del razonamiento, hay muchísima dificultad, ¿verdad? Para que la persona pueda entender lo que está pasando, las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y que no le permiten tomar otro tipo de decisiones, ¿verdad? Con respecto al aporte, ¿verdad?, que nos hace el doctor Dagoberto,
¿verdad? Retomar esta parte muy importante que uno incluso cuando los usuarios, ¿verdad?, llegan a la consulta lo ve muchísimo, y es esta situación, ¿verdad?, de desesperanza que existe en la persona, ¿verdad?, donde ya no hay opciones, aunado a esta desagregación cognitiva, ¿verdad?, que uno empieza tratando de hablar, de orientar la entrevista, ¿verdad?, para identificar factores de riesgo y protectores, y es esa persona que de repente se queda en blanco, vuelve a repetir una idea, no puede avanzar, le haces una pregunta y no va a dar una respuesta porque no está, ¿verdad?, justamente en esa capacidad cognitiva para el desarrollo de la entrevista en el momento. Entonces es donde también, pues, como profesionales y como personas en general debemos de sensibilizarnos, ¿verdad?, y de tener en cuenta, pues, la cuestión de la paciencia, ¿verdad? Uno a veces desearía tener toda la información ya para poder actuar y poder ayudar, pero bueno, también es un proceso de humanismo, ¿verdad?, y de paciencia con las personas. Esta visión de túnel, ¿verdad?, efectivamente, donde todo está oscuro, donde para la persona no hay alguna respuesta, sin embargo, a veces, pues, al ser lo del suicidio una cuestión multidimensional, de ahí a esta visión de túnel se suman, por ejemplo, ahorita todas las situaciones que hay a nivel, ¿verdad?, de economía, ¿verdad?, a nivel emocional, por todo lo de la pandemia y demás, ¿verdad? Entonces eso va muy ligado obviamente a todo lo que es el entorno y la generalización, ¿verdad?, de ese dolor que yo no puedo explicar, ¿verdad?, porque no está situado en alguna parte de mi cuerpo, porque yo no puedo decir si es un dolor lumbar, no, es una cuestión generalizada de desesperanza, dolor y tristeza, donde ya no se ve esa salida, ¿verdad?, y que las personas consideran definitivamente que solo muriendo, ¿verdad?, se van a poder, pues, liberar de esta situación. Trabajar a nivel de los servicios con este tipo de usuarios es bastante demandante, ¿verdad? Yo creo que requiere de una comprensión y de una sensibilización en el tema bastante grande, ¿verdad? Pero sí me parece importante destacar estos aportes que hace el doctor, ¿verdad?, porque son como puntos en común que se pueden ver en esta atención. Y yo quiero hacer una acotación aquí importante que ya hemos hablado en otros momentos, pero que nunca está de más, ¿verdad?, recordarlo, y es que lo que generalmente las personas buscan con el suicidio no es dejar de vivir, no es que las personas no quieran vivir, no es que las personas se quieran morir, ¿verdad? Lo que la persona quiere es dejar de sufrir, ¿verdad? Ese sufrimiento es tan grande, ¿verdad?, que lo que la persona quiere es dejar de sufrir, ¿verdad? Es como cuando, recuerdo una vez en una película que yo vi a alguien que algo le había pasado en una mano, no me acuerdo qué era, y le dolía tanto que decía, córteme la mano, por favor, córteme la mano, porque me duele muchísimo, ¿verdad? Ese nivel de insoportabilidad de este dolor, ¿verdad?, que hace que la gente lo que busque es cesar el sufrimiento, perdón, cesar el sufrimiento. Entonces, esto es muy importante que las personas lo tengamos claro, primero para entender y sensibilizarnos de una forma empática, de que la otra persona no es que no está valorando la vida, no es que no piense en su mamá ni en sus hijos, no es que sea malagradecido con Dios, simplemente que el sufrimiento es tan intenso que no pueden manejar, ¿verdad? Eso es muy importante. Y al mismo tiempo, esto también nos permite a nosotros darnos cuenta de ese compromiso que todos tenemos, de que si logramos aliviar un poquitito ese sufrimiento, si logramos colaborar, aunque sea un poquitito, con ese alivio de ese sufrimiento, ¿verdad? Decía Anthony, un autor que trabaja el tema del suicidio, la persona va a decidir vivir, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente muchos vemos en el sistema de salud como algunas personas dicen, pero es que de por sí se quería morir, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? He escuchado yo anécdotas de personas que llegan a una sala de emergencias de cualquier hospital y el doctor le dice, bueno, dejémoslo ahí mientras tanto porque aquí tenemos otras prioridades de gente que sí quiere vivir. De todos modos, se quería morir. Y esa no es la realidad. No, de acuerdo. Un detalle importante, ¿verdad? Tomando nuevamente el ejemplo que ustedes ahorita mencionaban, el de la visión del túnel. Ahorita decía Dago, es que usted nunca ve en el puente del Surquí que hay luces, que hay barandas, que hay puertas en los costados. Usted solo ve el fondo. Y sí, yo ahora que lo pienso, no sé cuántas veces he pasado por ese túnel y es cierto, usted solo mira allá. Pero qué importante sería pensar en que
en la vida real, cuando tenemos esa visión de túnel, entender que esas barandas, esas puertas, esas aceras que hay a los lados, es nuestra propia red de apoyo que está ahí, pero a veces no la vemos, o sea, es una mirada fija al horizonte y no vemos que ahí están, ¿verdad? Ahora, por un tema de empatía a veces decimos, no, es que él no quiso estar, no, pero es que también aquí lo que queremos hablar mucho es del rol que está cumpliendo la gente que rodea a la persona que está viviendo un momento difícil, pero también el rol de la persona que está viviendo el momento difícil, o sea, entender desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque no podemos juzgar ni un lado ni el otro, ¿verdad? Pero sí dotar de los apoyos necesarios, ¿verdad? Porque en el momento en el que una situación crítica detona ya en el suicidio, inmediatamente los ojos se van a ver reflejados sobre una familia, sobre el papá, la mamá, sobre la esposa, sobre los hijos, qué hicieron, qué no hicieron, y se viene una seguidilla de situaciones durante un funeral, una vela, ¿verdad? Entonces, qué importante es que, ¿verdad?, que la gente que rodea a una persona que está viviendo un momento crítico, por empatía, sienta y entienda qué es lo que está sintiendo la otra persona. Sí, definitivamente en este dotar de apoyo, yo creo que esta parte de no juzgar es efectivamente determinante. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchísimo con el tema de lo que es, ¿verdad?, la violencia religiosa. Pero ¿qué es esa falta de Dios? Pero usted no va a misa, pero usted no ora, pero usted no le pide. No, si Dios la tiene con vidas por alguna razón, ¿verdad? En algún momento me comentaba una mamá sobreviviente de suicidio que ella llegó pues a reunirse, ¿verdad? Normalmente como el grupo, ¿verdad?, religioso, a los fines de semana, un culto, ¿verdad? Y que ya eran como, qué sé yo, como 2 meses posterior al suicidio del hijo. Y le dice el pastor, yo quería retomar con usted un tema importante, ¿verdad? El hecho de que su hijo se suicidara tiene que ver con esa falta suya de haber asumido las riendas, ¿verdad? De su maternidad, de su autoridad, para que su hijo no estuviera en drogas, para que su hijo no anduviera ahí en la calle, ¿verdad? Yo digo, qué delicado. Claro. Este tema y en estos líderes, ¿verdad?, religiosos que también tienen algún nivel de poder a veces extenso sobre las personas, pero es que es como la generalidad dentro de las redes, o sea, las personas toman la foto de la persona que se suicidó, empiezan a postearla, empiezan a murmurar, empiezan a viralizarla, es que vea, este fue lo que hizo y dicen que fue así. Empieza todo el tema del morbo, ¿verdad? A veces los videos del momento circulan, yo digo, o sea, por Dios, la falta de humanismo, de consideración, si fuera un familiar, ¿cómo vamos a mostrar estos videos de estas personas en un momento de tanta vulnerabilidad? Eso es algo muy violento, ¿verdad? Pero tenemos una sociedad violenta en este momento y con este tema creo que es importante resaltar esto de por favor no juzgar, no emitir juicios de valor. Si usted no va a asumir una escucha empática, si no va a aportar a la situación, quédese callado. Asuma las cuestiones de su vida y limítese a eso, porque de otra manera se va a volver muy violento hacia los sobrevivientes de la persona que se suicidó. Claro, y a ver, desgraciadamente, desde que existen las redes sociales, han salido miles y miles de expertos en todos los temas, ¿verdad? Entonces la gente tiene la opción de opinar sobre cualquier tema, indiscriminadamente, ¿verdad? Y a veces se nos olvida de que mi opinión es una entre casi 8.000 millones de opiniones en el mundo, ¿verdad? Cada persona en el mundo tiene derecho a emitir su opinión, pero es solamente eso, una opinión. No quiere decir que sea una verdad absoluta, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentamos aquí a hablar, lo hacemos desde pues, un bagaje teórico, ¿verdad? Desde una profesión y desde una experiencia, pero eso tampoco a nosotros nos exime de equivocarnos, ¿verdad? Y mucho más a una persona que a lo mejor no tiene la formación en un tema tan delicado como este. Entonces, emitir criterios de valor como estos, ¿verdad? Yo he leído como, ¿y dónde estaba su mamá? ¿Y dónde estaba la familia? ¿Y por qué nadie la ayudó? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no la ayudaron? Si sabían que estaba viviendo esto, ¿por qué no la ayudaron? Y en la caja no le ayudaron. Y, bueno, todo este tipo de cosas, si bien es cierto, de lo que pueden hablarnos es del temor y de la frustración de la gente al ver que estas cosas sucedan, porque desgraciadamente cuando eso sucede lo que nos refleja es el propio temor de que nos pase,
¿verdad? Entonces tratamos de echarle la culpa, los seres humanos tratamos de echarle la culpa a lo que sea, ¿verdad? Para encontrar una explicación de las cosas, pero echarle la culpa a alguien o a algo sin tener elementos para poder probarlo es muy delicado. Entonces, muchas veces lo que hacemos con echar la culpa es lastimar a personas que ya están lastimadas, ¿verdad? Si ya de por sí su familia está muy lastimada, está muy confundida, ¿verdad?, por lo que está pasando, tras de eso culparla, aunque sea, no necesariamente de una forma violenta en redes sociales, puede ser de una forma violenta, de esta que conocemos popularmente como pasivo-agresivo, ¿verdad? De llegar a la vela y decirle, ¿y usted no se había dado cuenta? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted no le dijo nada? Ese tipo de preguntas ya de por sí es violencia, claro, porque es decirle, la culpa fue suya por no darse cuenta. Claro. La culpa fue suya por no escuchar, ¿verdad? Y a veces esas preguntas amorosas, ¿verdad? No solamente llevan detrás de eso como el morbo y el chisme, sino también una acusación, porque detrás de una pregunta de este tipo lo que va es una acusación, ¿verdad? O el tipo de expresiones que es, esa alma ya se condenó. Lo que significa para las familias que les expresen ese tipo de cosas. Yo he atendido a adolescentes, recuerdo el caso de una que el tío se le suicidó y yo le decía, ahorita en estos momentos que hablemos de lo que más te preocupa, de lo que vos necesitarías, yo necesito saber que mi tío va a estar bien, que no va a estar toda una eternidad condenado, porque yo escucho a las personas, ¿verdad?, que muchos dicen que ya esa alma no, o que el alma de mi tío está atrapada en este mundo, etcétera, ¿verdad?, dentro de la parte de toda esta violencia religiosa o espiritual. Entonces, Pau, como inclusive el tema ahora que lo decís, de esta violencia religiosa, inclusive en el mismo y preciso momento de una vela, que en muchas familias se acostumbran, los que son de religión católica, ¿verdad?, que acostumbran a hacer un rosario durante la noche de la vela, y entonces cuando ocurre una situación como esta, ¿verdad?, no haga rosario porque ya no hay nada que hacer. Sí. No, nada de rezar porque ya no podemos rezar. Es más, no hagan la misa porque es que ya hay que pasarlo al cementerio. Entonces, esos comentarios son tan violentos, que lejos de colaborar, ¿verdad?, y por empatía apoyar, más bien los vamos alejando, ¿verdad? Y son fríos. Sí. Les voy a pedir una cosita, porque son las 9:23 y ya casi hay que hacer pausa. Los estudios científicos nos dicen que hay mayor letalidad en los hombres que en las mujeres. ¿Me pueden explicar eso? Claro que sí. A ver, vamos a tratar de hacer algo sencillo de algo muy complejo. ¿Verdad? Los hombres, por socialización, por aprendizaje, ¿verdad?, estamos formados para mostrarnos de una forma opuesta a lo que se considera socialmente femenino. En nuestra cultura machista, ¿verdad?, patriarcal, todo lo que es femenino es considerado como algo débil, como algo carente de valor, como algo menospreciado, ¿verdad? Y como los hombres en esta cultura somos los que tenemos el privilegio y el poder, ¿verdad?, entonces para ser considerados hombres tenemos que mostrarnos de una forma completamente opuesta a lo que se considera femenino. Esto lo que nos invita a los hombres es, como mandato social, es a mostrarnos valientes, fuertes, autodeterminados, independientes. Ahí sí puedo seguir con una lista de cosas, ¿verdad?, que es que van directamente dirigidos a 3 mandatos: no ser afeminado, no ser mamitas y ser desapegado de los demás, ¿verdad? Badinter, una filósofa feminista francesa, decía mandar a todos al diablo, ¿verdad? Entonces, para yo no ser afeminado, entonces tengo que impedir que se vea cualquier muestra de vulnerabilidad en mi personalidad. O sea, por eso es que dicen los hombres no lloran, porque llorar es una muestra de vulnerabilidad, me hace ver débil. Los hombres no tienen miedo porque son muy valientes, las que tienen miedo son las mujeres. Los hombres son autosuficientes, no necesitan, y eso es muy importante, no necesitan pedir ayuda. Gracias a Dios ahora existe el Waze, porque antes existían millones de hombres perdidos por las carreteras y no pedían ayuda, ¿verdad? Mira, sí es cierto, que se quedaban callados y no, yo puedo. Yo sé, cállate, déjame, sí. no te metas, no seas necia, ¿verdad?
Entonces, esto de no pedir ayuda hace que el mismo hombre se ponga a cambiar la electricidad de su casa y se electrocute, le hace que... Entonces, hay un montón de conductas de riesgo aprendidas como una forma de ser autosuficiente, no pedir ayuda, no necesitar ayuda. Y en la parte emocional esto es muy marcado, porque las emociones que todos tenemos emociones de vulnerabilidad, miedo, tristeza, que no podemos expresar, las acumulamos, y esto se nos convierte muchas veces en crisis emocionales, que como no podemos pedir ayuda, no podemos decir nada. Entonces nos ponen en una situación de riesgo suicida. Tal vez podemos retomarlo luego para terminar de aclararlo. Claro, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi estamos de vuelta. Comuníquese con nosotros 2556-6883. Esto es Hablemos de la Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Quebradores Rodatec, todo en agregados para la construcción: arena, cuartilla, quintilla, polvo de piedra, bases trituradas, subbases trituradas y cribadas. Contamos con servicios de alquiler de maquinaria, transporte de materiales y personal capacitado para asesorarlo a usted en sus trabajos de construcción, caminos y asfaltos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados los esperamos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Visítenos, estamos ubicados a 1 kilómetro sureste de la Escuela de Sion. Quebradores Rodatec, agregados del río Turrialba, de excelente calidad y buen precio. Llámenos al 2100-2218 o al 8696-2626. También nos puede escribir a evenegas@rodatecr.com. Quebradores Rodatec. La familia es su tesoro más valioso y su protección es nuestra responsabilidad. Por eso Funeraria del Magisterio le ofrece el apoyo que usted requiere en esos momentos difíciles. Con un servicio 24/7, los 365 días del año, en 15 sucursales en todo el país. No deje que una emergencia lo tome por sorpresa y adquiera hoy mismo su póliza funeraria en cómodas cuotas que se ajustan a su presupuesto. Visítenos en Turrialba, contiguo al Registro Civil, sobre calle Punta Arenas. Teléfono 2556-3065. Funeraria del Magisterio. Excelencia en cada detalle. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MEP. Damos gracias, Costa Rica, por la oportunidad de servir y respaldar con prestigio y calidad. Excelencia en productos, compromiso, servicio, personal capacitado y amabilidad. Decomar, construimos con usted. Decomar, construimos con usted. Decomar, construimos con usted. Decomar.
Super y Panadería La Central, en Platanillo, todo en abarrotes para su hogar. Panadería, carnes, licores, todo lo que usted necesite. Llámenos al teléfono 2554-8002 o al WhatsApp 8892-0409. Super y Panadería La Central, en Platanillo, frente a la escuela. Servicio Express 8892-0409. Jornada continua, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Super y Panadería La Central. Vivero El Edén, en Nochebuena, le ofrece árboles frutales y maderables. En árboles maderables, gavilán, guareaguara, cedros, sotacaballo, cocobolo y guanacaste. En forestales y frutales y ornamentales, caimitos, borojó, aguacate injertado, forestales, lorito y gallinazos. Tenemos limoncillo para cerca, variedad de semillas. Llámenos al teléfono 8451-2852 con Víctor Alvarado. Vivero El Edén los espera. Estamos de regreso con Hablemos de la Familia, un espacio del PANI y Radio Cultural Turrialba. Regresamos después de la pausa comercial. Estamos aquí en Hablemos de Familia y hoy nos acompañan Dagoberto y Paulita de Hospital y Área de Salud respectivamente, y estamos conversando sobre el momento culminante, ¿verdad?, cuando se comete suicidio. Ahorita, antes de la pausa, Dagoberto estaba terminando la idea, ¿verdad?, porque hablábamos de la letalidad. ¿Por qué hombres y no mujeres? ¿Por qué los sentimientos escondidos en los hombres, ¿verdad?, y a nivel emocional, qué es lo que la condición que presentan los hombres frente a las mujeres? ¿Dago? Sí, y nada más como para terminar la idea, las mujeres han tenido siempre la oportunidad de expresar emociones de una forma abierta y de recibir la contención de otras mujeres, ¿verdad? Si una mujer le cuenta a la mamá, a la amiga, a la que le hace las uñas, a cualquier persona, mira, estoy triste por esto, estoy preocupada por esto, muy posiblemente va a recibir contención y apoyo de otras personas. Esto ayuda a que la carga emocional, ¿verdad?, tenga una válvula de escape, por decirlo de alguna forma, y que le permita también recibir apoyo y ayuda de otras personas. Los hombres, al callarnos, por lo que estaba comentando antes de la pausa, al no expresar las emociones, lo que hacemos es acumularlas, porque si yo le expreso a un amigo, ¿verdad?, mira, estoy triste, muy posiblemente lo que voy a recibir es una broma, como decimos popularmente, una pachotada, ¿verdad? Entonces eso muchas veces nos limita en la parte de expresión emocional por no querer vernos débiles, vulnerables. Llegamos a acumular tanto muchas veces, ¿verdad? Tanto el sufrimiento, el dolor, las emociones displacenteras, y se acumulan tanto que nos sucede lo que estábamos hablando al principio, que es que muchas veces incluso perdemos la objetividad, el sufrimiento es muy grande, no encontramos opciones y nos vemos limitados para pedir ayuda. Entonces, generalmente cuando el hombre hace un intento, busca métodos más letales porque ya hay una decisión, ¿verdad?, tomada a partir de un sufrimiento muy grande. Entonces, generalmente los hombres buscan métodos donde están casi seguros de que van a tener éxito, a diferencia de las mujeres que muchas veces usan métodos menos letales pero de formas más repetitivas. Y como ya nosotros conocemos y lo hemos hablado otras veces, muchas veces estos gestos o estos intentos suicidas, ¿verdad?, son pedidas de auxilio, ¿verdad? Son llamadas de atención pidiendo auxilio, manifestando el sufrimiento que tienen, ¿verdad?, esperando que alguien escuche y le brinde apoyo. El hombre no pide ayuda, no pide auxilio. El hombre lo que busca es tener éxito en el primer intento. Por eso, ¿verdad?, es que vemos las estadísticas, ¿verdad?, de que en Costa Rica en los últimos años el 88% de los suicidios son de hombres. Doctor, si usted tuviera que dar ahorita unas
muy concretas, 5 recomendaciones, ¿verdad? A la parte, digamos, de los hombres en general para enfrentar, digamos, esta situación, ¿verdad? De formación, de crianza de género, de sistema patriarcal. ¿Qué les diría? ¿Qué recomendaciones daría usted? En primer lugar, tenemos que hacer conciencia de que lo que la sociedad patriarcal, machista, nos ha enseñado, nos hace daño. A veces pensamos que nos da privilegios, pero es más el daño que nos hace que los supuestos privilegios que tenemos. No solamente es dañino para las mujeres, para los niños, para la naturaleza, sino también para nosotros. Entonces, darnos cuenta de que no es un privilegio, es un costo, ¿verdad? Yo le llamo, ¿verdad? Le decimos los costos de la masculinidad patriarcal. Segundo, darnos cuenta que los hombres podemos aprender formas nuevas de ser hombres, formas diferentes, formas más saludables. Aceptar que tengo emociones humanas, ¿verdad? Miedo, tristeza, soledad, ¿verdad? Aceptar que las tengo, trabajar en reconocerlas, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto? Aceptarlas cuando las identifico, expresarlas, pedir ayuda. Pedir ayuda no me hace menos hombre, ¿verdad? Pedir ayuda no me hace menos hombre. El hablar de lo que siento con una persona que yo sepa que me va a escuchar, que me va a dar un apoyo genuino, ¿verdad? Es muy importante, no quedarnos callados, ¿verdad? Sobre todo eso, no quedarnos callados. Muy bien. 9:37 de la mañana, ¿les parece? Sí, hablamos ahora sí de la parte que tiene que ver con la familia después del evento de suicidio, ¿verdad? Desde el momento en el que la familia se entera hasta meses posteriores. Tal vez si me ayudan a hacer como ¿verdad? Como ir enlazando las ideas, ¿verdad? Que ocurre al primer momento de reconocer una noticia como esta, ¿verdad? ¿Qué siente la familia? ¿Qué es lo que pasa? El inicio del proceso de un funeral, la elección de un ataúd, la decisión de llevar flores, de llevar globos, de poner un mariachi, de poner, no sé, son ideas que me están saliendo en la cabeza y quisiera que ustedes me ayuden con esa parte. Ok. Muchas veces, inmediatamente después de un suicidio, la familia está muy confundida, está muy dolida, ¿verdad? Generalmente buscando respuestas que no van a llegar, ¿verdad? Que no van a llegar. Y lo que necesita por parte de las demás personas es un apoyo solidario, ¿verdad? Con mucho respeto. Y ahí es la familia, son los más allegados los que van a tomar la decisión de cómo quieren hacer todos los rituales y todas las, ¿verdad? Los homenajes que quieran hacerle a esta persona. A ver, es muy importante cómo se maneja esto, ¿verdad? Para lo que viene después, ¿verdad? Los meses seguideros. Los que estamos alrededor, digamos vecinos, digamos amigos, ¿verdad? Lo que tenemos que nosotros brindar es simplemente acompañamiento, ojalá en silencio, respetuoso, sin cuestionamientos, sin preguntas, ¿verdad? Y la familia, los más allegados, ¿verdad? Muchas veces lo que sienten es como mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora Pamela lo mencionaba, nuestra cultura, nuestra sociedad tiende a ser muy agresiva con el tema del suicidio, y eso es muy histórico, ¿verdad? En la antigua Grecia lo veíamos, en la antigua Roma lo veíamos, como, ¿verdad? Platón, Aristóteles decían, bueno, esto es un pecado, esto es un delito contra el Estado, esto es una muestra de cobardía. Por eso es que hoy día todavía seguimos nosotros manejando ese tipo de criterios. Entonces la gente lo que siente es mucha vergüenza por no poder tener una respuesta, ¿verdad? Por todo lo que se dice alrededor de esto. Entonces, de los demás lo que tenemos que hacer es respetar, en silencio, acompañando, porque estas personas muchas veces lo que tienden es a aislarse, ¿verdad? A no querer que nadie les pregunte, a no querer ver a nadie, por este temor, por esta vergüenza, ¿verdad? Entonces, mientras menos cuestionemos, mientras menos preguntemos, mientras menos molestemos con estos temas, mejor para esa familia, ¿verdad? ¿Será conveniente entonces que familiares cercanos o bien amistades se acerquen en silencio y aguarden en silencio? Es mejor. Sí, cuando yo hablo de silencio me refiero sobre todo no a que no puedan hablar, exactamente, sino tal vez no a las preguntas
cuestionadoras. Exactamente, ¿verdad? No esas frases o esas preguntas, esos cuestionamientos, ¿verdad? Sino más bien estar ahí como acompañándote, ¿verdad? Te acompaño en tu dolor, aquí estamos, lo que necesites. Esas frases que siempre utilizamos son bienvenidas, pero las preguntas, ¿verdad? Los cuestionamientos es lo que nosotros tenemos que guardarnos en silencio. Porque, insisto, hay una sensación como de nadie me entiende porque nadie ha pasado por esto. Los demás me juzgan, tengo vergüenza, no entiendo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel de los pensamientos que hacen muy difícil el suicidio. Ya de por sí, el duelo, ya de por sí un duelo es complejo, ahora un duelo por suicidio se multiplica esa complejidad, ¿verdad? Y si le metemos todavía la presión social, se hace todavía más complicado, ¿verdad? Vos preguntabas, por ejemplo, Pamela, por el tema de los rituales. El ritual se puede hacer de acuerdo a los gustos de la familia. Lo que nosotros sí hemos tratado de recomendar es evitar idealizar a la persona que cometió suicidio y evitar idealizar el suicidio. Entonces, si hacemos algo muy pomposo, esto era de las flores y eso. Es que pienso en el tema de la gente que le mete los globos, como que si está allá, cruzó el puente del arco iris, está en un lugar más bonito, entonces empieza a parecer como que el suicidio es algo lindísimo. Como muy idealizado. Como muy idealizado. Y entonces el problema es que en un funeral no solo hay personas adultas, hay personas niñas, hay niños, hay adolescentes, hay personas adultas mayores, hay personas que pueda ser que también están viviendo una situación de dolor emocional y que están viviendo una depresión o cualquier situación, y puede ser el elemento que le sirva a esa persona para decidir o no decidir hacer algo. Entonces, el idealizar, yo me imagino el tema de los globos, me imagino, ay, qué lindo, porque ya está allá en un lugar lindo. Entonces, empiezan a actuar como que si fuera una cuestión bellísima lo que hizo, ¿verdad? O lo que ella o él hizo, ¿verdad? Y aquí qué cuidado hay que tener, porque en realidad no es romantizar la decisión que la persona tomó, ni idealizarla, no, verla así tal cual es, pero no caer en esa parte. Y es que el suicidio ha sido visto de una forma romántica. Completamente. Yo no sé desde cuándo, pero para mí Shakespeare lo marca mucho con Romeo y Julieta, ¿verdad? Donde se ve el suicidio como algo romántico, ¿verdad? Y lo cierto es que el suicidio no tiene nada de romántico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vendemos, sí. Cómo se habla de él. Yo pienso mucho ahorita que hablamos de esto como en la situación que me habían contado, ¿verdad? De un adolescente que se suicidó en Juan Viñas, que entonces donde traían, ¿verdad?, el ataúd, entonces los estudiantes estaban a los lados y aplaudían y todo este tipo de cosas. ¿Cómo cree usted, doctor, que debe ser este manejo, por ejemplo, así en el ámbito educativo y demás? Porque familiar, obviamente, pues hay que sumarnos al respeto y a la decisión y a la autodeterminación de la familia en ese momento, pero con estudiantes, por ejemplo, adolescentes, niños, ¿qué recomendaciones habrían? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de centros educativos, inmediatamente después del evento, ¿verdad?, tiene que haber un comunicado, tiene que haber una comunicación por parte de las autoridades de la institución. Y aquí hablo yo de cualquier tipo de institución, ¿verdad? Puede ser incluso una institución no solamente educativa, también puede ser una empresa, puede ser, ¿verdad? Pero siempre tiene que hablarse del tema inmediatamente, antes de que empiecen los rumores y que empiecen los chismes, ¿verdad? Y lo ideal es que se haga por medio de la persona más allegada a los chicos, a los estudiantes, ¿verdad? O sea, el profesor guía, etcétera, y también ojalá de la dirección. ¿Por qué? Porque esto lo que va a dar es, primero, una sensación de que se tomó en serio, una sensación de seguridad de que las autoridades educativas están haciendo algo al respecto, ¿verdad? Y esto le da una sensación como de acuerpamiento a los chicos, ¿verdad? Porque desgraciadamente después de un suicidio los compañeros corren muchísimo riesgo, hay mucho riesgo y genera mucho temor en los chicos, ¿verdad? A ver, no sé, me surge una duda, Gago y Paulita. Las cosas hay que hablarlas como son, ¿verdad? O sea, aquí estamos claros. Ahora, pónganse ustedes a pensar lo complicado que es, si hablarle a una persona adulta, decirle cuando alguien comete suicidio, lo complicado que debe ser, para decirlo en las palabras más
más respetuosas. Ahora, ¿cómo explicar eso también a los niños, verdad? O sea, porque aquí lo que se invita es a no guardar información que no se debe guardar, porque si no volvemos a caer en el mismo tabú del tema del suicidio y seguimos replicando las conductas que tenemos que eliminar. Claro. Pero también al mismo tiempo hay una parte consciente nuestra que nos dice las cosas las debemos de hablar con cuidado, con respeto, pero claras. Porque me imagino en el momento en el que un niño recibe una noticia de parte de una maestra que su compañerito tomó una decisión, entonces ahí se van a venir el montón de preguntas, el montón de inquietudes, pero ahí depende de la persona que esté dando la noticia si el momento se romantiza o no, claro, si el momento claro. se vuelve crítico o no. Y entonces ahí resulta importantísimo primero tomar en cuenta que esto es nuestro propio temor a hablar del tema, ¿verdad? Y tenemos que perderle miedo a hablar del tema. Este es un tema que nos quita mínimo 1 millón de vidas al año alrededor del mundo. Tenemos que hablar de eso. Así como hablamos del cáncer gástrico, así como hablamos del COVID, así como hablamos de otros temas que ponen en riesgo nuestra salud, del suicidio también hay que hablar. Y quitarnos el miedo de hablar de esto. Ahora, ¿cómo hablarlo? Eso es muy importante, hay que hacerlo de una forma muy responsable. La Organización Mundial de la Salud da pautas, ¿verdad? Incluso los medios de comunicación, que desgraciadamente no siguen las pautas de cómo hablar del suicidio. En una institución educativa se hace, por ejemplo, con una notita, con un memorándum, con una circular que se le puede leer a los estudiantes, donde la dirección comunica qué fue lo que pasó, pero comunica qué fue lo que pasó, no es decir fulanito hizo X cosa en tal lugar, no, es, ¿verdad?, decir, hablar sobre la pérdida de fulanito, ¿verdad?, que se sepa que fue por la decisión de suicidarse, ¿verdad?, sin revelar método, no se habla del método, no se habla del lugar donde lo hizo, y mucho menos de la supuesta causa. ¿Por qué? Porque el suicidio tenemos que entenderlo como un fenómeno multicausal. Son muchas las cosas que pueden mediar para que una persona se suicide y otra no en la misma circunstancia. Entonces decir que fue que porque se quedó, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que nos quedamos tenemos que suicidarnos. No, posiblemente habían 20 factores más que influyeron en que fulanito, cuando se quedó, decidió suicidarse. Entonces no hablamos de una razón, porque eso es muy reduccionista. Entonces nada más se dice, bueno, fulanito se suicidó, hablar del sufrimiento, estaba pasando una situación muy compleja que le generaba muchísimo sufrimiento, que no pudo manejar, ¿verdad? Y después recordarle las opciones. Les recordamos a ustedes que en una situación de sufrimiento, de problemas, ¿verdad?, existen estas opciones: hablar con el orientador, hablar con el profesor guía, acudir a la Caja Costarricense del Seguro Social, llamar al 911, al número de teléfono del PANI, dar las opciones. Siempre hay una solución. Hablar desde ahí donde se hace la primera intervención después de un suicidio en una institución. Nombrarlo, decirlo para evitar ya los chismes, ¿verdad? Y porque eso genera mucha angustia, ¿verdad? Dar opciones de cómo afrontar el sufrimiento, ¿verdad? Y al mismo tiempo decirles, bueno, la institución va a tomar cartas en el asunto y va a abrir espacios donde podamos trabajar lo que pasó. Y ahí se abren espacios terapéuticos, talleres, espacios de expresión emocional. Hay que intervenirlo. Los chicos ahí pueden hacer su expresión emocional, pueden incluso hacer una carta de despedida, pueden hablar sobre la persona que perdieron, ¿verdad?, compartirse una foto donde las personas dejen su mensaje. Eso no está mal, ¿verdad? Pero con un principio y un final. No es que vamos a hacer un altar, ¿verdad?, donde tengamos la foto de un héroe, porque no podemos verlo de esta forma, ¿verdad? Podemos verlo como una persona que sufrió y que no pidió las ayudas que se pueden pedir. Así es como tenemos que verlo. Perfecto. ¿Sí? Y vean qué importante que es esto, porque no solamente sirve, ¿verdad?, para un tema de comunicación y de información, sino
para también saber de qué manera apoyar a las redes de familiares, ¿verdad? Si tengo un compañerito, que fue el otro compañerito el que cometió suicidio, y yo veo la circular del centro educativo, entonces ya yo digo, con razón, ya sé por qué mi hijo está triste, o ya sé entonces ya yo como papá voy a entender muchas cosas para entender el comportamiento de mi hijo, entonces ya yo actúo en función de que ya conozco la realidad y ya entiendo por qué mi hijo está actuando de una manera que no era la habitual, porque lo veo más retraído, lo veo aislado, porque lo veo triste, siendo ese caso, ¿verdad? Pero también pensando en que de repente ese chico, ¿verdad? O ese muchacho quiere acercarse hasta el funeral del compañero, ¿verdad? Que cometió, y cómo actuar en ese momento, ¿verdad? También hasta esa parte del acompañamiento que es tan importante, ¿verdad? Porque lo he visto en varias ocasiones cuando ocurre un lamentable suicidio, y si es una persona menor de edad, los compañeros del colegio o de la escuela le acompañan. O sea, se cancelan, se suspenden las lecciones para que vayan a acompañar al muchacho o a la muchacha. O que si fue el hermano de mi compañero, bueno, también se suspenden las clases para acompañar a nuestro compañero, que fue el hermano de él, el que, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener para acompañar, no juzgar, por empatía, evitar cuestionamientos, pero también hablar el asunto. Hay un dolor muy grande que las familias van a estar sintiendo, sí, pero hay que hablar las cosas y no maquillarlas, no ponerle como ese anhelo de que está muy linda la decisión que tomó, porque no podríamos decirlo de esa manera. Pero el cuidado que hay que tener. Sí. Y no dejar de hablar. Bueno, posterior al suicidio, ¿verdad? Sabemos que los familiares y los compañeros, ¿verdad? De la persona que se suicida, amigos cercanos, pues quedan en una situación de mayor riesgo, ¿verdad? Con relación al resto de personas. Entonces, en ese sentido, pues estar también muy atento, ¿verdad? Por ejemplo, el acompañamiento de los familiares o gente cercana al núcleo familiar, pues, ¿verdad? Ayudar a identificar en la persona, hacerle ver a la persona cuando ya hay situaciones en las cuales se debe de acercar al servicio de salud, ¿verdad? Nosotros pensaríamos que lo adecuado sería que esta persona tuviera un acompañamiento terapéutico posterior a este proceso, y que también estuviéramos como muy de observar, ¿verdad? Todos los indicadores, y esta persona continúa, ¿verdad? Con esta visión obviamente de desesperanza, de túnel, de todo lo que puede enfrentar en un proceso de duelo, pero ya también es algo muy, muy que le limita sus actividades de vida diaria y demás, donde sería bueno que un profesional en medicina revisara la situación para ver si requiere en este momento un tratamiento farmacológico o lo que ellos determinen, ¿verdad? Ayudarlo a reconocer eso. Mira, ocupas que te ayude, ¿cómo sacamos la cita en el EVAIS? Te acompaño a la cita. ¿Requerís que te vaya a retirar la medicación? Mira, te estás tomando la medicación. ¿Qué te parece si nos vamos a dar una caminadita? Mira, abrieron ejercicios bailables, vamos. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás alimentándote bien? Pasarle, mira, te hice este atolito, te traje esta fruta. Todos esos tipos de detalles, ¿verdad? Creo que son importantes, de ese acompañamiento cercano en la vivencia cotidiana de los sobrevivientes más cercanos a la persona que se suicida. 9:53, compañeros. Eso es lo malo, ¿verdad? Que ¿Qué hacemos con eso? Siempre se nos va rapidísimo. Sí, es que siempre el tema se las trae, ¿verdad? Porque es sumamente interesante. A ver, tal vez como manera de síntesis, cerramos las ideas para cerrar el plan. Perdón, don William. Es que hay una amiga oyente que nos está solicitando a ver si podemos brindar un número telefónico. Vamos a ver, ella dice, buenos días, dice, algún número telefónico para pedir apoyo con a un adulto mayor. Bendiciones, gracias. Habría que ver apoyo de qué tipo, ¿verdad? Sí, es que habría que ver, ¿verdad? Porque siempre que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero cuando vemos o identificamos alguna situación distinta de la habitual en cualquiera de las personas, sea un adulto mayor, un niño, ¿verdad? Una niña, el primer nivel de atención tenemos que buscarlo, ¿verdad? Y a nivel de device hacer la consideración, ¿verdad? De que si soy un hijo de este adulto mayor y necesito que haya un abordaje distinto para la persona, digamos, sea mi papá o sea mi mamá,
mamá, pues pedirlo desde el primer nivel de atención, ¿verdad? Ya si hay una situación de riesgo, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y ya es una situación detonante inmediata, es hospital, ¿verdad? Ya ahí es donde hay que trasladarse. Sí, por cualquier cosita, nosotros con mucho gusto, en la medida que podamos orientar, ¿verdad? El número del área de salud, trabajo social, es 2556-0603, ahí a la extensión 116 o 110. Ahí con gusto en lo que podamos colaborar. Y siempre que encontramos a una persona en riesgo, ¿verdad? Cuando haya un riesgo inminente, el 911, ¿verdad? Esa es la línea. De forma inmediata. De forma inmediata. Exacto. Que de todos modos tiene generalmente la conexión con otros espacios de apoyo. El Colegio de Psicólogos, con el PANI, con el Instituto WEM, con el INAMU, con otras instituciones que pueden brindar, con el CONAPAN incluso creo, ¿verdad? Apoyo a esas personas. Entonces, a modo de síntesis... Dago, perdón. Sí. Don William, ¿quedaba algo más? Sí, queda los amigos que le han dado me gusta a la transmisión: Zaida Soto González, Rebeca González Castillo y Roberto Solano Marín. Ok. Ese es hermano mío. Sí, eso estaba bien. Yo dije, a mí se me hace conocido ese apellido. No conozco ningún Roberto, pero saludos. Cifreo Brenes Gutiérrez también. Ok, bueno, un gran saludo para ellos. Dago. Y mi esposa, que también la escuché entre la lista. Bueno, la familia. Si no estaba en la lista, entonces iba yo a llegar un poco triste. No. Gracias por estar ahí. A modo de síntesis, importantísimo, tenemos que hablar de esto. A ver, cualquier persona, siempre digo, ¿verdad? Esto porque es muy importante que lo recordemos. Cualquier persona en algún momento de su vida podría llegar a contemplar el suicidio como una opción. Nadie está exento de esto. Y esto no nos hace menos, no nos hace débiles, no es un signo de enfermedad mental, no es un signo de locura, simplemente es un signo de: caramba, se me está saliendo de las manos lo que estoy viviendo, no lo puedo manejar, se me hizo muy grande el problema, se me hizo muy grande el dolor, entonces ocupo ayuda. Hablarlo en el momento indicado puede ayudarnos a que el problema no se haga más grande de lo que realmente yo pueda manejar, ¿verdad? Pueda recibir las ayudas en el momento oportuno y prevenir cualquier situación de riesgo. Claro. Entonces tenemos que hablar de esto, tenemos que hablarlo en la casa, tenemos que hablarlo en la escuela, tenemos que hablarlo con los amigos, leer un poquitito, aprender un poquitito para hablarlo de la forma adecuada y hablar de las cosas. El conocimiento nos da poder, ¿verdad? Y cuando yo conozco de esto, me da un poco de poder de cómo manejarlo adecuadamente. Entonces, tenemos que perder el miedo a hablar sobre el suicidio. Muy bien. A mí me gustaría concluir, ¿verdad? Retomando la importancia del respeto, ¿verdad? Del respeto a la privacidad, a la confidencialidad de las familias sobrevivientes, un llamado al humanismo, a la solidaridad en este momento, ¿verdad? Si usted con su aporte o con su manifestación no va a ayudar, entonces quédese en silencio, quédese en su casa, ¿verdad? Atendiendo sus cosas. Si usted tiene de verdad el valor de acercarse a esa familia y colaborar, pues infórmese, ¿verdad? Hágalo de una manera adecuada, por favor, no viralicemos en redes, no violentemos, porque como decíamos ahora, ¿verdad? Ya las familias sobrevivientes tienen bastante dolor como para estar también violentándolas en los demás espacios, ¿verdad? Gracias, Pau, gracias, Dago. Yo sí quisiera hacer un señalamiento aquí importante. Los profesionales que están para darnos la atención a nivel de nuestra salud mental están ahí. Con lo que voy a decir, con mucho respeto, pero entendamos que cada cosa con lo suyo, ¿verdad? A veces creemos que una depresión la puede atender otro tipo de persona que tiene otro tipo de especialidad que no es la propia, asociada a la rama de la psicología clínica y de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, en estas cosas, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Pero sí busquemos los apoyos con los profesionales específicos que nos pueden dar la atención y la dirección. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque por ahí hemos escuchado que a veces de repente dicen, no, es que yo un coaching y no sé qué, y entonces la persona es una persona que es un motivador, ¿verdad? Y está bien, las personas que nos ayudan a complementar está súper bien, pero para nuestra salud mental, seamos claros que nuestra salud mental tenemos que depositarla en las manos de las personas que nos pueden ayudar. Exacto. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen bonito. Igual.
Gracias por habernos acompañado. Esto fue Hablemos de la Familia. Lo esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Radio Cultural Turrialba. Hablemos de la Familia, una producción del Patronato Nacional de la Infancia. El esfuerzo es un valor que está ligado a la esperanza y a la confianza, pues quien lo vive está convencido de que en algún momento logrará su objetivo.